Dios me lo bendiga, mi amado hermano. ¿Cómo está? Muy buenos días, mi amado hermano. Eh, Damos gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha dado. También por la tecnología que podemos transmitir la palabra de Dios también. Dándole gracias al Señor que por este medio podemos transportar la palabra de Dios. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para comenzar a hablar de la palabra de Dios. Sí, mi amado hermano, tenemos que ponernos en cuenta y ponerlo en la mano de nuestro Padre Celestial en este día maravilloso que nos ha dado un día más y una oportunidad de vida más. Así es, mi amado hermano. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias por un nuevo día, gracias por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Aún nosotros no mereciéndonos nada, Señor, porque nosotros somos pecadores. Pero gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno. Poderoso y grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Aún, Señor, nosotros no sabiendo, Señor, nada, como tu palabra mismo dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es verdad, Padre amado, grande, maravilloso, Señor. Nosotros no sabemos de ti nada, Señor. Tenemos que buscar más de ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras mentes, nuestro corazón, a buscar de tu llenura, Señor. A buscar de la presencia tuya, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Danos ese Santo Espíritu, Señor, para poder, Señor, buscar más tu rostro, Señor. Padre amado, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por la familia, Señor. Gracias, Señor, por todos mis amigos, allegados, conocidos, vecinos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por un día más que nos ha dado, Señor, para estar juntos con ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Señor, tú conoces, Señor, nuestras dificultades, nuestras angustias. Tú conoces nuestros problemas, Señor. Cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos con esas ricas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso. Como tema yo he puesto, para Dios nada imposible. Como tema maravilloso. Y el mensaje de hoy, solo voy con un versículo que me llama bastante la atención, este versículo de San Lucas, el capítulo 18, versículo 25. Vamos con ese versículo, nos vamos. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Con ese tema me voy. Hay veces nosotros, como dice la palabra de Dios, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Para Dios nada es imposible. Si nosotros buscamos la llenura, buscamos la presencia del Señor, nada. Para Dios nada es imposible. Para el hombre sí, para el hombre no quiere buscar, es todo imposible para el hombre. Pero cuando hay una presencia del Espíritu Santo, lo hace por el medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que conmueve, el que lo empuja para hacer ese acto. Pero recordando también que dice su palabra también, ante la fundación ya fuimos nosotros previstos. ¿Sí? Así es, mi amado hermano, ya fuimos elegidos para esto. Así es, mi amado hermano, bendito sea y grande, maravilloso el Señor. Vemos lo que nos dice en el 24. Dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Le decía al joven, el joven quería saber cómo poder entrar al reino de los cielos, cómo poder estar en el reino de los cielos. Pero Jesús le dice claramente, vemos lo que nos dice en el versículo anterior, nos dice claramente, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para hacer la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben, no adulterar, no matarás, no hurtar, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa.
Y él le dijo, ¿qué me falta, Señor? Pero él dijo, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Pero él no quería, él no quiso vender nada de eso. Él no quiso dar nada a los pobres. Simplemente lo que a una persona, cuando un ser humano, cuando uno no entendemos de la palabra de Dios, para nosotros es difícil de, de, de darle la riqueza al pobre. Cuando nosotros, dice, en nuestra mente, cuando no conocemos a Dios, decimos, ¿cómo? Si yo he sacado el aire, me he sacado tanto sacrificio, me ha costado para así entregarle a los pobres este dinero que he hecho con tanto esfuerzo. Es difícil para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Recordemos como en Zaqueo, en el mensaje de Zaqueo dice claramente que él se levantó sin que Jesús le había dicho, pero acá el joven rico, vemos que el joven rico, Jesús mismo le dice, dale los bienes a los pobres, pero acá en Zaqueo, él se levanta y dice, la mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres. Él se anima, pero era porque era empujado por el Espíritu Santo. Era empujado, por eso claramente la palabra de Dios dijo claramente ahí, dice que hoy, dice Jesús, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, él estaba perdido. Entonces aquí vemos que entre el joven rico y Zaqueo, él se empujaba por el Espíritu Santo a hacer. Y él dijo, daré 4 veces lo que había defraudado. Y claramente recordando que aquí en el joven se angustió y dio la espalda a Jesús y regresa. Porque era difícil entregar la riqueza al pobre. Por eso cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a darle al pobre si uno le ha costado tanto sacrificio de tener ese dinero, de hacer esa riqueza, de esos bienes, de hacer de todos los bienes como casa, carros, lujos, en todas esas cosas? Entonces el rico no puede. Ellos piensan que tienen todo, cuando en verdad no tienen nada, cuando en verdad no tienen el corazón a Jesús. Cuando no lo tienen, piensan ellos con el dinero tenerlo todo, pero te falta una cosa. Dice claramente en el joven rico, dice, te falta una cosa, vende tus bienes y dáselo a los pobres y sígueme. Pero él se entristeció bastante. Y al ver que dice, claramente dice, él dijo, todo esto guardo desde mi juventud. Al oír esto Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Claramente también recordando en Mateo capítulo 6, verso 33, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces, cuando vemos claramente, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, no lo podemos hacer, no lo podemos lograr. Pero nosotros estamos aquí para dar esta palabra de animación a cada persona, que no todo es, claro que el dinero sí, pero no todo el dinero es vida. Tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas, mi amado hermano. No digo que el dinero sí nos ayuda, ¿verdad? Necesitamos para sobrevivir, necesitamos para seguir adelante, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo que tú no debes poner el dinero en primero a Dios. Tú tienes que poner en primer lugar a Dios. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Dios conoce nuestras necesidades, pero si tú no le pones primeramente a Dios en tu corazón, en tu vida, solo pones el dinero, el trabajo, las ganancias, entonces a Dios le dejas, ¿en qué lugar lo dejas? Entonces por eso dice en su palabra mismo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces entendemos en esta parte que el primero es Dios,
¿Ya? Y aquí vemos lo que nos dice en el versículo 24, dice, al ver había entristecido tanto Jesús, cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada. Si nosotros buscamos de Dios, nada es imposible. Dice, es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Sabemos que la aguja es un huequito pequeñito. Sabemos que no va a poder entrar un camello ahí. Sabemos, a la lógica sabemos, pero había unas partes que se llamaban las estructuras, le decían el ojo de una aguja. En unas montañas había unas partes donde tenían que entrar los camellos, sacado todas las cargas, solo entraba el camello justito entraba, y eso le llamaban las agujas. Qué difícil entrar, o sea, con carga. Y en las partes de las ciudades había unas partes que eran rodeados de todas las partes, solamente había una puerta para la entrada en esa ciudad, amurallada se llaman esas. Entonces había una puerta tan grande que cuando ya se ocultaba el sol, se cerraban esas puertas grandes. Pero había una puerta pequeña que le llamaban esa la aguja. Y entonces en esas puertas pequeñas entraban las personas que llegaban tarde, ya entraban por esa puerta. Pero el camello tenía que dejar todas las cargas afuera para poder pasar el camello. Y el camello para pasar en esa estructura, como dice la aguja, se llamaba esa puerta. Entonces el camello tenía que pasar arrodillado. Y entonces ahí vemos que para el rico no va a arrodillarse, no va a inclinarse, no lo va a hacer, ¿ya? No lo va a hacer, pero cuando tiene a Cristo en su vida, cuando Cristo entra a nuestras vidas, vemos en el mensaje que dice claramente en Lucas capítulo 19, vemos en Lucas, capítulo 19, verso 10, dice claramente, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Jesús entra a nuestras vidas, nosotros sí doblamos la rodilla. Doblamos la rodilla y no nos importa quién nos vea. Pero cuando el rico no va a hacer eso, no lo va a hacer porque no tiene a Dios en su vida. Pero cuando entra a su vida, Jesucristo lo hace, sin importar quién lo vea. Entonces a esto yo te digo, mi amado hermano, que cuando entra a nuestra vida, Jesucristo nos cambia nuestras vidas, cambia todo lo que nosotros no podemos alabarlo al Señor. No podemos decir gloria a Dios, amén, aleluya. No lo podemos decir así nomás. Cuando está en nuestras vidas, sí lo podemos decir, aleluya, gloria a Dios, vive Jehová. Entonces, eso que lo trata de decir este versículo 25, el tema más importante, dice que es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino. Claro, nosotros sí podemos predicar a esas personas, claro, pero ellos no van a aceptar la predicación, no van a aceptar la palabra porque ellos tienen demasiado dinero. Dice que con el dinero ellos pueden lograr todo, pero para el reino de los cielos no lo va a lograr, no lo va a lograr. Así es. Entonces vemos también como el rico con el Lázaro, vemos también que él teniendo poderes, teniendo dinero, pero él fue, ¿a dónde fue? Entonces vemos esa historia también, que lo que pasó con Lázaro y el rico. También vemos esa historia, conocemos también esa historia. Entonces vemos claramente que para Dios, dice claramente su palabra, dice que Jesús respondiendo, os aseguro que ninguno haya dejado casa, padre, hermano, esposo o hija por el reino de Dios, quedará sin recibir mucho más en este tiempo y en los siglos venideros de la vida eterna.
Claramente dice, los que oyeron y le preguntaron entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús le contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, Pedro dijo que le había dejado todas sus posesiones, toda su familia, había dejado atrás. Pero Jesús le responde, todo lo que has dejado no es por gusto, sino que también vas a tener una recompensa. Cuando nosotros somos llamados al camino para, para Dios, nosotros dejamos todo y ponemos en primer lugar a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, predicando la palabra. Hay veces que ¿qué voy a estar aquí sentado predicando la palabra si no tuviera Dios en mi corazón? Estuviera yo durmiendo, estuviera bien arropado, durmiendo hasta las 9, qué sé yo, hasta la hora que a uno quiere llegar ese cuerpo a dormir. Pero tenemos que hacer esto, tenemos que seguir, porque no es empujado, sino que es hecho por el Espíritu Santo. Por eso que dice, ya no vivo yo, dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que nos conmueve a seguir adelante en la palabra de Dios, estudiando, seguir avanzando en el camino espiritual. Ya no en el camino carnal, sino en lo espiritual. Ya. Con la única mirada, es un blanco que es Jesucristo. Nosotros tenemos que poner esa mirada a ese blanco que es Jesucristo para seguir la vida eterna. Por eso Jesús mismo dice claramente en su palabra, dice en San Juan capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Su palabra mismo lo dice claramente, que no hay ningún otro hombre bajo el cielo dado a los hombres para que nosotros seamos salvos. Ninguno no nos pueden salvar. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No tenemos que buscar otro intercedor, Jesucristo, porque vemos también en Filipenses, gloria a Dios, Padre amado, gracias Señor. Vemos en Filipenses que nos dice, gloria a Dios. No, Primera de Timoteo capítulo 2, dice claramente en su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo es el único Él el mediador. No hay otro que pueda ayudarnos, no hay otro que nos pueda socorrer. Es el único que nos socorre, es Él. Por eso dice claramente en Hebreo capítulo 4, verso 16, dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que nos habla ahí. Vemos también que nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice claramente en su palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, tenemos que tener fe en la palabra de Dios, mi amado hermano. Así que ese es el tema del camello por un ojo en la aguja, que el camello entra arrodillado y deja todo su carga. Y así también el millonario, el rico, tiene que dejar todo para poder entrar al reino de los cielos. Tiene que dejar todo, abandonar todo eso y poner en primer lugar a Dios. Sí lo puede hacer porque dice su palabra mismo que sí. Sí, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Sí lo hace. Por eso que si Él deja esta palabra que entre a su vida, por eso hay veces nosotros, como estamos trabajando, hay veces nosotros queremos tener ese sobretiempo para tener más dinero. Pero aquí la palabra nos enseña claramente, no es todo, claro que el dinero sí es todo, pero no en ponerlo en primer lugar. Sí, es poner en primer lugar a Dios. ¿Ya?
Entonces nosotros tenemos que hacer esto, lo que Dios nos está diciendo, que si es necesario el dinero, sí, sí lo es, no digo que no, pero no poner en primer lugar las riquezas, no poner, porque dice que si tendrás dos dioses, uno es la riqueza y el otro es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Entonces, vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. Cuando nosotros estamos buscando más el dinero, amamos la riqueza, pero no amamos a Dios. Así es, mi amado hermano. Este mensaje tan grande y maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial cada día. Cada día llegan unos mensajes nuevos para nuestras vidas. Y así es, mi amado hermano. Es bonito escuchar la palabra de Dios y para ponerlo y meditar en nuestras vidas. Solo depende que nosotros lo pongamos en práctica, estas palabras, que Dios cada día nos da esta vida, este mensaje de vida. Así es. Como dice hay una alabanza que dice, no hay Dios tan grande que podamos nosotros, no hay un Dios que pueda hacer las obras como la hace Él. Y es verdad, no hay Dios que pueda hacer las obras como Él las hace con nuestras vidas. Él cambia nuestras vidas, Él cambia todo lo que es nuestro ser. Para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Él nos cambia nuestra vida. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Esto es con su Santo Espíritu, no es a empujones o decir ya cambia tu vida, no. Es con su Santo Espíritu. Así es, mi amado hermano. No es porque te hable y ya tienes que cambiar. Es el Santo Espíritu que entra en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Porque tú me has amado, Señor. Y es verdad, somos escogidos, porque aún nosotros fallándole, aún nosotros siendo pecadores, somos escogidos. Cada día Él nos habla que nosotros regresemos a los brazos de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros, regresar a su brazo, regresar. Dice, no hay Dios que tan grande como tú. Y es verdad, no hay un Dios tan grande, precioso, que cada día nos motiva a seguir adelante, nos motiva con su palabra de seguir adelante, buscando más la riqueza de la palabra de Dios. Y eso tenemos que seguir buscando, esa riqueza de la palabra de Dios. No la riqueza del dinero, sino una riqueza de la palabra de Dios que trae bastante en los libros, en la Biblia, trae bastante riqueza como sabiduría. Hay bastante que aprender ahí en la palabra de Dios. Los salmos. Sí, mi amado hermano. Bueno, no le canso más. Esta ha sido una corta reflexión de nuestro Padre Celestial y esperando que estas palabras pongámoslas en práctica de la palabra de Dios, ponerlo en práctica, sí, mi amado hermano, su palabra mismo claramente. Bueno, démosle gracias por estas palabras que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar, Señor, y a comprender tu palabra, Señor. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Tu palabra es tan hermosa, tan linda, Señor, tu palabra. Cada día, Señor, enamórame más de tu palabra, Señor, enamórame más de ti, Señor. Sí, Señor, buscar ese blanco, Señor, buscar esa mirada, Señor, a tu rostro, Señor, seguir buscando más, Señor, de tu rostro, Señor, seguir acercándome más al trono tuyo, Señor, para pedir, Señor, socorro, Señor, tuyo, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor mío, Dios mío, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. En tus manos ponemos, Señor, los que estamos participando en el video y en el audio. En tus manos ponemos este día maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir buscando más de tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender lo que cada día nos habla, Señor. Gracias, Padre Santo. Danos ese Santo Espíritu, Señor, a cada uno de nosotros. Y guárdanos, Señor, del maligno. Guárdanos del cazador, de la peste destructora. Guárdanos, Señor, porque tu palabra dice claramente en Salmos capítulo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien
confiaré. Bendito sea y grande, maravilloso. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso. Guárdanos a cada uno de nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde tu salida y tu entrada.